Bueno, hola, ¿cómo les va? Nunca pensé cuando lanzamos este movimiento, si bien tenía la intuición clara de que tenía que tener sus primeros pasos en marzo, que enfrentaríamos justamente a partir de marzo en la Argentina con una claridad tan fuerte dos modelos de país que no tienen que ver con los modelos de país que habla la Presidenta de la República. ¿Está muy bajo? Ah, sino que tiene que ver con el modelo de país de la violencia y el modelo de país de la no violencia. Me parece que esto es lo que empieza a definirse ahora de una manera casi crucial en términos históricos. Y equivale a decir el país, la nación del pasado y la nación del futuro. La nación del pasado es la violencia, ha sido signada por la violencia, por ese mal radical que es la violencia, por la incomprensión, que es el origen mismo de la violencia, por el desentendimiento profundo, que es el origen mismo de la violencia. Y en realidad el gran desafío de todos nosotros como argentinos es poder producir la Argentina del futuro, que es una Argentina sin violencia, una Argentina no violenta, de entendimiento, de profunda comprensión, de justicia y finalmente de paz. Hoy es un día muy difícil. Termina de hablar la Presidenta de la Nación, incluso creo que hay gente de Santa Cruz que nos está escuchando, y entonces podrán entender mucho más lo que yo incluso estoy diciendo hoy. Muy amargo, pero no imprevisible. La profunda amargura que yo siento después de escuchar el discurso de la Presidenta es que no resolvió el fondo, y no porque no resolviera las retenciones, se levante o no el paro. Este discurso marcó el desentendimiento más profundo entre el sector del campo y el propio gobierno. Lo que está diciendo el campo es: ni nos reconoce ni nos entiende, no importa, está más allá de la medida, de la mejora. Hay como una fosa, hay como una muralla, como si adentro de la muralla estuviera el gobierno y mañana la plaza, y fuera de la muralla estuviera una porción importante del pueblo. Entonces creo que esto también lleva al tema de la libertad. Cómo derribar la muralla que divide a una parte de la sociedad argentina, pero básicamente a un gobierno y a sus adeptos, del resto de la sociedad argentina, ¿no? Jericó lo probó con la oración alrededor de la muralla, es decir, lo probó con una estrategia claramente no violenta. Y esto lleva a un tema que es el que nos toca hoy, que es el tema de la libertad. Creo que el tema de la libertad, como pretendo tratarla, no desde el punto de vista del liberalismo, de la modernidad, sino a los mitos de origen, van a poder ser una metáfora quizás que dé y logre entendimiento acerca del camino que estamos en los argentinos hemos emprendido quizás a partir del 2001, y también nos ayude a sostener estos momentos difíciles de desentendimiento brutal, ¿eh? Serían como los momentos en que falta maná en el desierto, ¿eh? En que camino a la libertad el pueblo hebreo siente que no tiene cómo seguir alimentándose, ¿eh? Ni de fe ni de comida. ¿Quiénes inventan la noción de libertad en la historia? ¿Quiénes son los que inventan? Porque en definitiva las palabras, los significados, los sentidos son invenciones. Algunos se lo atribuimos a la providencia y al hombre, otros solo al hombre. Pero en todo caso, toda idea, toda palabra y todo significado y sentido es una invención. El relato mítico de origen de las sociedades judeo-cristianas, el relato mítico, el relato de origen,
la narración mítica de origen, es el Génesis. Y es muy interesante, porque yo creo que ahí está todo. Dios crea el mundo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día crea al hombre, que dice que es hombre y mujer, y después descansa. Y dice qué buena obra. Y pone en un lugar mítico llamado Jardín del Edén al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y ahí hay dos invenciones más en el relato mítico de origen y en el mismo Dios, Yahvé. Pone en ese jardín el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, es decir, el árbol del conocimiento. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es que si Dios pone los dos, es porque haya un enigma ahí. Y que si finalmente Eva, en vez de comer del árbol de la vida, come del árbol del bien y del mal, es decir, del conocimiento, en esa narración de origen, ese árbol se funda la libertad humana. Porque ¿cuál es la distinción entre el árbol? Porque ¿cuál es la distinción entre el árbol del bien y del mal, del conocimiento y el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Por eso el relato apocalíptico, ¿qué es el reino? El árbol de la vida comerás, serás inscrito en el árbol o en el libro de la vida, dice los hebreos, en el árbol de la vida, dice el Apocalipsis de Juan. El árbol de la vida es cuando entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre hay equiparación. Es decir, si Eva hubiera comido el árbol de la vida, hubiera vivido una cierta inocencia el mundo, en el sentido que habría una imposibilidad para el mal, porque habría una imposibilidad de desobediencia, hubiéramos vivido naturalmente en la obediencia al plan, como si hubiéramos para siempre bailado la música divina, pensado como piensa Dios, obrado como piensa Dios, como si fueran todos monjes del Tíbet, digamos. Sin embargo, en ese relato mítico, Eva come el árbol del conocimiento, que es el árbol también de Dios. El que conoce el bien y el mal es Dios. El que pasa a conocer el bien y el mal es el hombre. Ahí se funda la libertad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo que se está significando con esto es muchas generaciones vas a tener que trabajar tu libertad. ¿Cuál es el final del recorrido? Volver al árbol de la vida, que es el árbol perdido. Por eso cuando ellos van a salir del Edén les dice, cercá a un ángel el árbol de la vida. No vayan a hacer que conozcan también el plan de Dios. Es decir, que el principio y el final de la historia están en el Génesis. El principio de la historia es tu libertad va a ser un trabajo. Y la libertad como trabajo consiste en discernir el bien. Y en discernir, digo, el mundo desde el bien, desde la posibilidad de la convivencia, del amor, de la paz. Y el premio va a ser el árbol de la vida. Pudiste vivir toda la vida en el árbol de la vida, de una libertad sin trabajo, de un bien sin trabajo, de una relación con el otro sin trabajo. Ese es el árbol de la vida. Como un bailarín sin trabajo, sin aprendizaje, frente a la música de Dios. Pero en ese acto que funda la libertad elegiste el discernimiento, es decir, y la libertad para vos se convirtió en un trabajo. Primera conclusión entonces del relato mítico del origen, la libertad es un trabajo. Es el trabajo más duro. Toda emancipación, interior o colectiva, es un trabajo duro, difícil, largo, lleno de obstáculos.
en estos momentos tan duros para la Argentina y también para el campo y para millones de personas, hay que entender que quizás los tropiezos del camino son parte de ese trabajo, de una libertad que se amasa como el pan. Y que llegado su tiempo va a tener la levadura necesaria para llegar a otro lugar. Pero la libertad ahí no estaba, esta en realidad es una reinterpretación mía para poder hablar de las libertades desde otro lugar. La verdadera invención de liberación de un pueblo, de la libertad como liberación de un pueblo en lo colectivo, es la metáfora del éxodo, es el éxodo judío. Es la mayor, el más impresionante relato de la primera historia de liberación que uno lo puede encontrar en cualquier libro de sabiduría. El pueblo hebreo es esclavo del pueblo egipcio, por eso la noción de esclavitud es central. Uno se libera de una esclavitud, la noción de libertad es justamente la palabra, el antínomo, ¿cómo es? Antónimo, no, sí, antónimo, ¿está? De esclavitud. Hay un pueblo esclavo. Bueno, nosotros somos eso. Porque se puede ser esclavo de otro pueblo, se puede ser esclavo de la mentira, o se puede ser esclavo de la violencia, o se puede ser... Uno siempre puede ser esclavo, y de hecho es esclavo de muchas cosas. A veces, la mayoría de las veces es esclavo de uno mismo, de sus propias miserias, ¿no? De su avaricia, de su ansiedad de poder. Siempre pienso que en la Argentina no hay esclavo más grande que el expresidente, en el sentido interior del término. Entonces, ¿cómo el pueblo clama a Yahvé, que es su Dios, el Dios de Abraham, el Dios único, que lo libere? Y Yahvé procede a la liberación a través de un profeta, de un guía, que es Moisés. ¿Pasa algo? Ahora, no me gustaría pasar por alto que esa liberación es con sangre. Yahvé dice: voy a poner, maten un cordero, saquen la sangre, pongan una cruz con la sangre del cordero en las puertas, coman el cordero asado, con la vieja ensalada verde, que sería una especie de rúcula de hoy, una salsita agridulce, y el ángel de la muerte va a pasar por la casa de los egipcios, es decir, va a pasar por las casas en que no esté la cruz del cordero. Eso es Pesach. Pesach es, en el mundo judío, el memorial de esa liberación. Y es una liberación con sangre. Es una liberación en muchos lugares de cualquier historia de sabiduría hay algo de la sangre en la liberación. Y no me hubiera gustado decirlo, pero es un punto, es un dato central de este tipo de relatos. Después viene el milagro. Se abre el Mar Rojo, pero a mí no me gusta hablar de los milagros, porque en realidad el milagro es la apertura del Mar Rojo y el encierro. Esto es muy interesante, miren, para entender la mecánica de las liberaciones. Unos pueden transitar el mar, otros pueden encerrarse en el mar. Mientras unos pueden caminar, los otros quedan encerrados en la misma dinámica de su dominación. Es interesante ver si mañana la Plaza de Mayo transita el mar o es encerrado por el mar. Pero este tipo de paradojas siempre, este tipo de articulaciones míticas de origen, son interesantes no por el milagro, son interesantes por cómo, de alguna manera,
la dominación queda encerrada en sí misma. Vamos a ver en miles de textos de sabiduría que siempre el mal queda como encerrado en sí mismo y le permite al otro de alguna manera un milagroso tránsito por un camino difícil y sobre todo por un camino oscuro. En este caso se abre el Mar Rojo. Pero inmediatamente que ellos pasan, empiezan a preguntarse, ¿no estaríamos mejor con el faraón? Es decir, hay algo que es muy claro en ese pueblo que sale, que en vez de mirar para adelante busca la seguridad del atrás, que es lo que nos pasa a todos. Por eso es tan humano, tan profundamente humano ese relato. Y cuando Moisés sube y no baja, el pueblo se angustia y hace un becerro. ¿Por qué él ama los ídolos? Ahí se funda otra gran diferencia. La libertad es un trabajo sin ídolos. Es un trabajo para desprenderse de nuestra íntima tendencia a cualquier forma de la idolatría. Ahí está el becerro. ¿Se imaginas Moisés que va a buscar las tablas, las primeras tablas, las que rompe? Y cuando baja se encuentra con todo su pueblo que había sido liberado por el milagro adorando el becerro. El ídolo es cualquiera. El ídolo es el dinero, el ídolo es el poder, el ídolo es el dictador, el ídolo es un padre, el ídolo puede ser uno mismo. Digo, ¿qué quiero decir? El ídolo es algo que nos vuelve a dejar sin libertad, porque la libertad, en la misma medida que es un trabajo, es una enorme responsabilidad. Que había obedecido a Dios hasta ahí, se enfurece. Pero después de eso el que se enfurece es Dios. Con el pueblo que había salvado, Yahvé, y que quiere los ídolos. Esta parte también es muy buena. El profeta está absolutamente amargado porque su pueblo termina a poco tiempo en el ídolo, pero ante la furia de Yahvé, que dice, no reces más, no hagas más nada por tu pueblo, yo los voy a destruir. Yahvé desobedece a Dios y le pide a Dios. Y quiero decir, Moisés desobedece y ora, diciéndole, mira todo lo que pasó, mira todo lo que sufrió. Es decir, le pide en algún punto misericordia. Es la única vez que el profeta desobedece. Por eso se puede desobedecer a Dios. La única desobediencia a Dios permitida es orar por misericordia frente a la furia de Dios. Y finalmente vienen las tablas, se quema primero el ídolo, se matan 5.000 hebreos, mueren 5.000 hebreos. Miren cómo cada parte de esta liberación tiene que ver con la sangre. No sé por qué está tanto la sangre en esa historia. Y empieza el camino del desierto. Camino del desierto que significa no voy a tener alimentos, quiero volver a Egipto. No voy a tener fe, quiero volver a Egipto. Muy interesante como esos 40 años, además, donde Dios los castiga por no tener la suficiente fe, dice, yo los salvo, pero estarán 40 años en el desierto. Es un avance y un retroceso. Es el avance por la fe a la libertad como trabajo y es el retroceso a la seguridad de la dominación cuando eran esclavos. Esto nos pasa a nosotros en la vida personal, como trabajo por la libertad, y esto nos pasa como pueblo.
Ustedes habrán visto en la Argentina que por tiempos queremos la libertad y de repente volvemos al amo. Al amo que nos domina, que nos esclaviza, que nos miente, siempre es ahora. Lo que hay que entender que la metáfora de la Argentina también es que estamos en el desierto y no es que no vamos a llegar a la tierra prometida, sino que ese avance y retroceso forma parte del camino de la libertad. Es tan humano el relato, es tan fuerte. El diálogo entre Yahvé y Moisés es tan impresionantemente rico que hay que leerlo desde ahí, desde distintos diálogos, diálogos de furia, diálogos de misericordia, diálogos de escucha, diálogos de un pueblo que avanza y retrocede. Pero que finalmente avanza. ¿Qué quiero decir? Retrocede un poco, avanza más, retrocede un poco, avanza más, porque al final ese pueblo llega a la tierra prometida. Lo más extraordinario de ese relato es que Moisés no llega, la ve, pero no llega. Porque hay un momento antes en que por falta de fe, no recuerdo qué hace, y dice, verás la tierra prometida, pero el que entra es Josué a la tierra prometida. Esto también plantea algo que es brutal desde el punto de vista del relato, que es a mayor responsabilidad y a mayor fe, mayor exigencia. Que aún el que condujo esos 40 años solo la ve, pero no puede llegar porque muere antes. La libertad es un trabajo, es una responsabilidad, es de avances y de retrocesos. Exige a algunos una fe, una obediencia, una intransigencia enorme. Esa es la emancipación del hombre. Es una emancipación interior y exterior. Interior como sujeto, exterior como pueblo, pero esta es la metáfora del éxodo. Cualquiera que busque su libertad interior va a transitar el desierto. Cualquier pueblo que busque su emancipación va a transitar el desierto. Y va a tener días de maná que baja del cielo y va a tener días en que no hay nada, en que hay oscuridad. Creo que en el mundo ya cristiano, Jesús plantea, y me faltó algo muy interesante y muy importante en el camino del éxodo, que es el camino del éxodo, es un camino con ley. Es decir, que la salida a la libertad supone la existencia de una ley que tiene algunas prohibiciones. Es no matarás, no mentirás, no abusarás del otro, ¿está? Son los 10 mandamientos. No es cualquier camino. No hay libertad sin ley. Por eso no hay libertad en la Argentina, porque no hay ley. Y la ley está por encima de Moisés. La ley no es Moisés. La ley está por encima de Moisés. Es decir, que el mandato universal, que en ese momento es mandato, es como si ahora dijéramos, el respeto a los derechos humanos está por encima de los gobernantes. Hay cosas que están por encima de los gobernantes. Hay cosas que están por encima de los conductores, hay cosas que están por encima de los profetas, hay cosas que están por encima de los pastores. Si no hay ley, no hay camino a la libertad. Yo creo que de todo este relato, cómo nosotros, que esto tiene que ver con la no violencia, es ese punto central de la no violencia. El camino de la no violencia es el camino a la libertad. Porque es el camino de una ley que nos obliga a la no violencia. Es decir, a no convalidar ninguna injusticia, a respetar al otro, a pelear por una causa justa por métodos no violentos, pero a no cooperar con ninguna causa humillante,
que es un poco hoy lo que está pasando con el campo. Lo que el campo tiene es un profundo reclamo de justicia, porque lo que no quiere, y quizás esta noche lo tenga más claro, incluso ahora que le dan algunas ventajas a los pequeños productores, es la pregunta profunda es: ¿vamos a seguir cooperando con la causa o la dirección que nos humilla porque nos desconoce, porque no nos entiende y porque nos manda? Bueno, justamente la libertad es otra cosa. Aunque yo transitoriamente pueda decidir obedecer a un tirano. Hay otra cosa que dice Gandhi que es extraordinaria. En todos los casos hay que rechazar la violencia, pero no hay que confundirlo jamás con la cobardía. La cobardía, tanto en Gandhi como en Cristo, son de las peores miserias humanas. Los ambiguos, los especuladores, también son una lacra como los ladrones. Algunas cosas, porque Cristo avanza en la emancipación. Yo lo llamo a Cristo el judío entre los judíos. Es judío entre los judíos, es el judío que se enfrenta a la opinión común de su propio pueblo. De la casa de Yesé, es decir, de la casa de David, no podía ser más judío. Y sin embargo él va a iniciar un proceso que, tomado en términos históricos, es de una emancipación brutal. Se muestra como hijo de Dios, pero para el sacrificio, es decir, para hacer la voluntad de Dios, no para liderar al pueblo judío, sino para entregarse, no solo por el pueblo judío, sino para entregarse por todos los hombres del mundo. Ahí tenemos un sujeto que viene al mundo, que es hijo de Dios, que pelea la libertad, pero que es el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Es el árbol de la vida. Es decir, su libertad se juega absoluta y totalmente en la obediencia al mandato, hasta la entrega y entrega en cruz. Por eso salva a los demás. Porque en realidad él está en el jardín del Edén, es decir, en el árbol de la vida. Él logra esa equiparación con la voluntad del Padre. Ahora, ¿en qué sentido es emancipador? ¿Qué busca? ¿Qué tipo de libertad busca en ese mundo Cristo que nos pueda trasladar a nosotros ahora? No solo en la teoría salvacionista, yo me salvo, creo en Cristo porque Cristo me salvó, porque Cristo se entregó, sino porque básicamente, yo me río cuando algunos confunden la iglesia con Cristo, es el gran emancipador de los prejuicios de la humanidad. Él va a reunirse, y va a juntarse, y va a liberar, y va a comer con aquellos que los judíos nunca se hubieran sentado. Él va a estar con María Magdalena. Las mujeres que siguen a Jesús, muchas son mujeres llamadas libres, que finalmente son absolutamente descalificadas, serían viejas prostitutas, digo, mujeres libres, no atadas. Y va a estar con ellas, y va a depender de ellas, y ellas los van a seguir. Va a estar con pescadores que viste, como Pedro, que son como Pedro Picapiedra. Pedro es como Pedro Picapiedra. Pedro no entiende. Va a estar con Mateo, que es recaudador de impuestos, una cosa tremenda en la dominación romana. Va a estar con los samaritanos, con los cuales, y va a elegir a los samaritanos porque bien y ayudan y dan agua, y no a los otros que no prestan. Es decir, hay un feminismo emancipador, si se quiere, en él, y una emancipación de los prejuicios, de poner en juego toda la condición humana, de buscar todas las formas de arrepentimiento, todas las formas de perdón, en él, que es hijo de Dios, que en realidad es del grado de un testimonio y de una enseñanza que la verdadera emancipación es con los otros, pero es también despejando todos los tipos de prejuicios por la condición, por el sexo, por la riqueza, por la actividad. A mí no me interesan tanto los milagros, porque la verdad, aunque hay milagros, que en realidad
son en realidad relatos míticos centrales. Ahora, hay dos cosas que van a estar en todos los lugares ahí que a mí me gustaría rescatar. En primer lugar, el milagro de cuando Jesús le da la vista al ciego, que es alguien que está al costado y que nadie mira y que lo llama. Si sos el Hijo de Dios, cura. Que es muy interesante porque le devuelve la vista. Ahora, esa devolución de la vista hay mucho que ver con la vista. El devolver al ciego su vista, eso es algo que además está mucho en Isaías. ¿Qué significa devolver al ciego su vista? Lo que está queriendo significar es que todo este testimonio debe ser liberador para poder ver. Y lo que no nos deja ver son los prejuicios, son las miserias, etc. Es una vista que se produce a través de la fe que nos permite ver mucho más de lo que vemos. Si la conclusión es, todos somos ciegos. Y hay algo que después va a venir en el mundo griego muy interesante. Ustedes se acuerdan la figura de Tiresias en Edipo Rey, que es el ciego. Tiresias está muy viejo. Tiresias no tiene vista, pero es el único que ve. Entonces todos van a preguntarle qué es lo que va a pasar. Porque en realidad Tiresias, que no ve esta silla, sí ve lo que va a pasar. Es decir, tiene otra vista, porque tiene otra interioridad. Y esto, volvamos al mundo, a ese mundo, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Nosotros vemos muy cortito. Nosotros vemos lo material que nos rodea. Nosotros estamos ciegos. Porque ¿y qué es lo que no nos permite ver otras cosas? Ni siquiera al otro que está en la calle, pasamos sin desconocerlo. ¿Qué nos impide ver el árbol, la flor, el mundo, lo irreal, la interioridad, la luz? ¿Qué nos impide ver? Y nuestros pensamientos nos impiden ver, nuestras imágenes del mundo nos impiden ver. Ahora, la otra gran cuestión en esta emancipación tan maravillosa, yo no veo por qué los progres no pueden ver en Cristo un emancipador. La verdad que no me cierra desde ningunos lugares, salvo la ceguera. Digo, sacando el tema religioso, es un emancipador brutal. Ahora, hay algo que él le dice a sus seguidores en 2 puntos, que para mí son, esos son los evangelios. Dice, síganme. El otro dice, deja, maestro, que vaya a enterrar a mi padre y a mi madre. Dice, y el otro le contesta, los que miran para atrás no son capaces de seguir, de buscar el reino. Es de una exigencia, por eso el título se llama Las exigencias del maestro. Seguir esos testimonios son de una exigencia brutal. La segunda parte es, va María con alguno de sus hermanos, dice. Esta es la parte del Evangelio donde aparecen hermanos de Cristo. Y uno le dice, te busca tu madre. Y le dice, yo no tengo madre ni hermanos. Mis hermanos y mi familia son todos. Es decir, que la familia de él es una familia no reducida al núcleo, como a veces se piensa y como a veces la Iglesia enseña, sino que la familia de Cristo son todos los hermanos. Es la mejor noción de familia ampliada, de reconocimiento del otro, ¿no? Esto también debería rediscutirse para la humanidad que viene. ¿Quiénes son nuestras familias? Y lo tercero es que es el que cuide su vida la perderá, y el que la entregue la ganará. No hay algo más contradictorio con la noción moderna individualista que esto. Miren que la modernidad es liberal,
Y la verdad es que el liberalismo es la versión laica de toda esta herencia de libertad, de toda esta concepción. No es que el liberalismo nace en las antípodas de esto, no se equivoquen. Es la traducción moderna de este camino que nosotros vamos viendo. Los primeros liberales son hombres de fe. Ahora, lo que está diciendo es una lógica que nosotros, no es la lógica moderna, no es lo que se piensa y en consecuencia no es lo que se obra. Lo que está diciendo es, si entregás su vida la ganarás. Como también la última, el 100 por 1. Si vos entregás todo, padres, hermanos, bienes, familia, miren las exigencias, tendrás el 100 por 1 en medio de las persecuciones. Es decir, la noción de la libertad como trabajo, la noción, él le incorpora una cosa interesante, que es la noción de libertad como entrega. Digo, si la libertad no sirve para ser entregada en el compromiso con los otros, no tiene sentido. Y lo que surge de esto también, como corolario de esto, es que hay una libertad, yo diría, superior. Hay una libertad como entrega, una libertad, una emancipación, un permanente liberarse de los prejuicios, reconocer con el otro, la convivencia, del amor al prójimo, de la paz, pero hay algo mucho, mucho más fuerte. La libertad, y la conecto con el primer relato mítico del origen, que es el árbol de la vida, es la obediencia. Y ahí está la gran paradoja de la libertad. ¿Quién obtiene finalmente no el libre albedrío, que es la poder discernir, como dice San Agustín, entre el bien y el mal? ¿Quién puede saltar? El salto de Heidegger. El salto es que hay que ser inmensamente libre para renunciar a sí mismo y entregarse a esa música de Dios, que es en realidad la entrega absoluta. Vendría a ser el nirvana, ¿se entiende? Ahora, ahí, ese salto es obediencia. El acto de libertad es la renuncia a sí mismo. Es renunciar a mi voluntad para ser la voluntad del cosmos, ¿no está? Del uno, de Dios. Ese es el salto final. Y es un salto final maravilloso, pero es de una exigencia brutal. Es la renuncia al sí mismo. Bueno, a partir de ahí los griegos, a partir de ahí, después de la Edad Antigua y después de la Edad Media, los modernos van a retomar la idea de libertad en el campo político, la idea del contrato social, la idea de la libertad ya individualista, una libertad frente al Estado, una libertad anterior al Estado, pero todos van a encontrar su raíz. Esta es la raíz, esta es todas las versiones después, distintas, todo lo que vamos a encontrar en el gran pensamiento liberal, en todo caso, va a estar conectada, directa o indirectamente, con ese relato mítico de la libertad en el Génesis, pero básicamente con la metáfora del Éxodo. Y para terminar, decirles, yo siento, uno siempre tiene que tener una metáfora para caminar. La Argentina del futuro, la Argentina de la esperanza, la Argentina de los que luchan y caen, la Argentina de los que finalmente luchan y después se vota de nuevo a los dominadores, no debe ser entendida como una Argentina del fracaso. La Argentina puede ser una metáfora de la salida de Egipto, y de hecho está haciéndola, porque no es un pueblo que permanentemente se queda, ¿está? Sino que es un pueblo que avanza a la libertad y retrocede a Egipto, quiere volver a Egipto, ¿está? Pero está en medio del desierto. Entonces, en algunos momentos siempre busca un amo, siempre busca una seguridad, siempre busca un regreso. Y esto se complica mayormente con todo lo que es la posmodernidad, digo, que es un individualismo llevado a la destrucción misma del pensamiento y a la adicción en el consumo. Pero yo diría esto: sigamos caminando,
aunque no haya maná. ¿Qué quiero decir? Va a venir. Sigamos caminando, no busquemos las idolatrías, no pensemos en el para atrás. El desierto es difícil, pero vamos camino a una especie de tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es algo tan laico como tener algún contrato moral, tener república, tener libertad para todos, igualdad de oportunidades, etc. Es la mejor metáfora. Yo decía cuando inventé la coalición cívica ya en marzo, hace un año, que nadie tampoco entendía muy bien qué era, ahora sí se empieza a comprender. Comenzamos a salir de Egipto. Y si ustedes ven el relato de estos años, van viendo cómo vamos saliendo. Cada paso, aun cuando parezca un fracaso, en realidad es un avance. Ojalá que podamos terminar la metáfora, aunque algunos no la vean y solo la vean de lejos. Cuesta, por los decires, cuesta el entendimiento, y te podría decir que la pregunta que está es, no se logra entender libertad y entrega. No se logra entender la noción de libertad. Claro, yo les voy a explicar por qué no se logra entender libertad y entrega. Porque la libertad en el mundo de la sabiduría antigua es entrega, es servicio. Ahora, en el mundo moderno es posesión. Cuando los autores describen, por ejemplo, a Locke, que es uno de los grandes pensadores liberales, que dice, ¿cómo lo señalan? Como el individualismo de posesión. ¿Está? Es el hombre libre, es el que posee la tierra, la familia, los bienes. La modernidad va a fundar no una libertad, un individualismo como libertad para la entrega, para el servicio, para el otro, como decisión de un crecimiento espiritual, sino que va a ir a la índole de lo material. Es lo que se llama el individualismo de posesión. El liberalismo va a convertirse en un individualismo. Yo poseo mi libertad, mi tierra, mi propiedad, mi trabajo. Bueno, es esto que tenemos nosotros, el permanente ánimo de posesión. Entonces es muy difícil tener libertad como entrega. ¿Saben por qué? Además, a ver si se entiende. Porque en el mundo contemporáneo, mucho más que incluso que en el mundo moderno, donde la asociación de libertad estaba asociada a la de responsabilidad, en el consumismo del siglo XX, la libertad es el quiero. Ahí vuelvo a San Agustín. La libertad no es lo que quiero, porque eso no es un trabajo. Eso es precivilizatorio. Yo también puedo querer violar a mi hijo. ¿Eso es libertad? Yo puedo querer cometer incesto. ¿Eso es libertad? Yo puedo querer matar al otro. ¿Eso es libertad? La libertad del quiero es una libertad hedonista, es un concepto de libertad absolutamente hedonista y por tal irresponsable. Uno puede compartir o no, pero nosotros estamos hablando de la libertad como trabajo y como responsabilidad, y en todo caso en términos modernos, en términos kantianos. La libertad también se resume en lo que debo hacer, es decir, en lo que fui llamado como condición humana. Yo estoy llamado como condición humana a hacer algo, y mi libertad consiste en el trabajo. Y la otra concepción de libertad, que también está en el existencialismo agnóstico y ateo de Sartre, habría que releerla, yo fui muchos años sartreana, ¿no? Pero que dice, como en Los Caminos de la Libertad, aquel que su libertad es no comprometerse con nada ni con nadie. La verdad es que en esto la libertad es entrega, la libertad es compromiso, la libertad es bancarse, es un proceso de crecimiento intelectual individual y colectivo. Por eso Santa Teresa decía, hay que entregar hasta que duela. Ahora producís el salto. Lo otro es hedonismo. Y lo otro que decía San Agustín muy claramente es, vos tenés hay una cosa que nosotros tenemos todos a partir del relato mítico, y lo tenemos.
que es lo que se llama el libre albedrío. Vos podés elegir. Vos podés elegir entre el bien y el mal. Vos podés elegir entre la conducta antiética y ética. A lo mejor el quiero es el libre albedrío. Ahora, la libertad, como dice él, es una equiparación con algún lugar del servicio a la condición humana. ¿Ahí se entendió un poco más? Yo te podría preguntar, ¿la conciencia moral es el límite de la libertad? No, es constitutiva de la libertad. ¿Es constitutiva de la libertad? La conciencia moral es constitutiva de la libertad. Porque no hay libertad sin ley moral. Es decir, no hay libertad sin conciencia, porque no hay ser. La conciencia moral está dentro nuestro. Es constitutiva de la libertad. Están reflexionando respecto a que es un tema sobre el que cuesta mucho hablar. Se preguntan por qué cuesta tanto hablar. Primero por dos cosas. Porque queremos el amo y queremos el hedonismo, que son dos formas de amo. Porque nos replantea nuestra existencia, es muy difícil hablar. Porque sobre todo, a ver, hay un problemón en el 68. Porque una cosa es la regla moral del servicio, de la entrega, del no matar, del no mentir, pero emancipadora como en Cristo, y otra cosa es aquella moral victoriana, cerrada, dogmática, esquemática, incluso de la Iglesia como imperio. ¿Está? Entonces, todas esas costumbres que se decían enraizadas en la religión, pero primitiva, que nos habla de la moral victoriana. Lo que quiero decir es que frente a eso, nuestra generación, sobre todo la generación anterior a la mía incluso, empieza un proceso de liberación de ese dogmatismo cerrado, disciplinario, lo mismo que fue la educación laica en el año pasado. Entonces, el mayo del 68, ¿qué es el mayo del 68 francés? Es la revolución de las costumbres, no es la revolución política. Después va a encarnarse y fundarse muchos movimientos supuestos de liberación política. Pero lo que hace el mayo del 68, lo que cambia entre los 50 y los 60 son las costumbres familiares. Es la emancipación de la mujer, es la emancipación del hombre, es el campo de las relaciones sexuales, de los cuerpos, frente al todo disciplinamiento anterior. Entonces, mi libertad, ese concepto que nosotros tenemos adentro, es frente a ese disciplinamiento. Cuando yo estoy hablando de ley moral, estoy hablando de 2 o 3 mandamientos. Estoy hablando de no aniquilar al otro, estoy hablando de no matar al otro, estoy hablando de no mentir al otro. No estoy hablando... y en la entrega estoy hablando de qué manera nosotros colaboramos a la construcción de la libertad de los otros a través de la justicia de todos. Te preguntan cómo pensás vos que se construye hoy la libertad, que no tenemos. Adentro. Nosotros en primer lugar somos esclavos adentro. Para liberarnos adentro hay que poder caminar el desierto interior, poder romper con nuestros pensamientos de muchos y muchísimos años, poder romper con nuestros prejuicios, poder romper con nuestras ideologías que nos cambian, nos ponen ciego el mundo. Tenemos que dejar de ser ciegos. Y las cegueras son ideológicas, de prejuicios, de condición sexual, etc. Proceso de liberación interior. Julia Kristeva decía en una revuelta, como es sentido y sin sentido de la revuelta, que decía que el mundo va a cambiar solo por una liberación interior. Tenemos que empezar a ver. Y si no, me parece que no vamos a ver ni siquiera a nuestros hijos. Es el interior, y es exterior en tanto que interior. ¿Me siguen? Yo no creo que hay un movimiento de liberación que no pase por la interioridad de los sujetos. Lo que sí creo en la epistemé, es decir, en que muchos sujetos o pocos sujetos pueden romper las tranqueras de una cultura y permitir la ruptura de la ceguera. A ver, el testimonio de algunos, sin prejuicios, sin vendas ideológicas, sin resentimientos, es un testimonio que ayuda, que llama, que incita al otro a liberarse.
fue a resentirse más con el liberador. Si Kirchner permite la libertad. Dos cosas. Primero, para conocer lo que es la libertad hay que querer buscarla. Hay hombres que no saben lo que es la libertad. No fueron nunca libres, porque han sido presos toda su vida de sus propios sentimientos miserables. La búsqueda es interior. Quien está entrampado en su propio resentimiento no puede buscar la libertad y en consecuencia no la puede conocer, ni para él mismo, porque es esclavo de sus propios sentimientos, y menos permitírsela a los demás. Es una constitución del sujeto. Te preguntan cómo se cambia la cultura de la corrupción y de la mentira. Hay como dos etapas. Una es una decisión interior de muchos, de algunos, de pocos, de no ser cómplice de eso. Repito lo de Gandhi, no hay que cooperar con ninguna causa humillante. Cambiar esa cultura implica que algunos digan que no. Pero cuando todos dicen que sí, porque me tengo que subordinar, estamos en problemas. Miren ustedes frente a, por ejemplo, actos de corrupción ilimitada de este gobierno. Miren si todos los empresarios que contrataron dirían no. No habría posibilidad. Es un poco, por eso la teoría de Jonás después del holocausto es: somos responsables por la especie. Cada uno es responsable por la condición humana y por la especie, y después somos responsables. Ahí cambia la idea kantiana de que solo soy responsable por mis acciones. Hay que empezar a decir: somos responsables por nuestras omisiones. Te preguntaron antes cómo podemos liberarnos de la mentira. Diciendo la verdad. Es decir, no siendo cómplices de la mentira. No podemos convalidar las trampas, el cinismo. Y a mí me gustaría hablar de una forma de mentira, porque esta mentira es explícita, así que uno, si la comparte, es un cómplice. A la altura, yo lo que he visto en estos días, de una mentira instalada a partir de un diálogo inexistente, que hoy se demostró absolutamente falso, y cómo todos aplaudían el diálogo, y los medios aplaudían el diálogo, que era una fenomenal trampa. Digo, esto es complicidad pura. Pero hay una forma de mentira, hay una forma de pensar, que es una forma de mentira, que es el especulador. La política y la vida está llena de especuladores. No siguen una causa. Ven cómo navegan. Pueden navegar en aguas limpias, pueden navegar en aguas turbias, pueden asociarse a un capitán que es pirata, o pueden asociarse a un capitán que busca la libertad. Depende del momento. Son los oportunistas. Nunca, como antes, en la Argentina se vio los oportunistas y los cobardes como en este tiempo. Solo muy pocos dijeron: estamos en este lugar y vamos a seguir en este lugar. Nosotros dijimos: mire, vamos a estar en el campo, vamos a seguir estando con el campo. Ahora otros decían: estamos con el campo, no estamos con el campo. Los especuladores se perdieron. Los especuladores estaban con el gobierno hasta el martes, salieron las cacerolas y la gente a los pueblos y estuvieron con los pueblos, y dos días después el gobierno llamó al diálogo y ahora no están en ningún lugar. La especulación, ese no estar en ningún lugar, es parte de nuestra tragedia colectiva. Te preguntan cómo se nota, cuál es el primer síntoma de que empieza a funcionar la justicia. Hay distintos tipos de justicia. La justicia es un concepto mucho más amplio que el poder judicial. Yo ayer decía en un programa de televisión, la mujer que camina herida en un caballo, totalmente herida, con las vendas rotas, es la justicia. Ahora, la justicia no es un poder del Estado, no es solo el poder del Estado que resuelve un conflicto, que mete preso a alguien, que resuelve un contrato.
La justicia justamente es la forma en que se distribuye ingresos. ¿Tá? La forma en que se excluye a los pobres es una cuestión de injusticia. La forma en que se miente, ¿qué quiero decir? La justicia y la justicia presiden un ordenamiento, una convivencia familiar, pero también una convivencia colectiva. Cuando los órdenes del Estado no pueden administrar justicia porque administran negocios, dominios, porque los poderes judiciales convalidan los dominios, los negocios, en general la justicia aparece por otros lados. Por eso es preciso que la lucha, ¿qué significa la paz? La palabra paz, que viene del shalom judío, paz, es lucha por la verdad y la justicia. Por eso no va a haber paz en la Argentina hasta que no haya verdad y justicia. Es decir, cuando la Argentina no tenga los especuladores que tiene, cuando la ética de la conveniencia, esta bastarda, desaparezca, cuando todo el mundo sepa que tenga una causa, cuando haya distribución del ingreso, ahí va a haber paz. Y la consecuencia de la paz es la seguridad. Las personas viven seguras cuando hay justicia. Pero para que haya justicia tiene que haber verdad, tiene que haber, la justicia implica y está puesta por, el Poder Judicial es la expresión estatal de la justicia. Pero la justicia es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, son nuestras relaciones privadas, es el modo en que se distribuye la palabra, el ingreso, la educación. Por eso el relato de la presidenta es profundamente mentiroso e injusto, pero usa a los pobres para justificar la dominación. Por eso la perversidad. Los dineros que recaudan no van a los pobres, señora presidenta, los dineros que recaudan van a la caja de David y Kirchner. Por eso estuvo muy bien alguien que le dijo: distribuya sus ropas, señora presidenta. ¿Cómo hacen para cambiar? Hay que cambiarlo, lo empiezan a cambiar algunos, lo siguen otros. Ayer se veía en San Pedro frente a la posible represión de gendarmería una misa. Hoy se veía mujeres con las velas. Hay que poder cambiar la estrategia, porque si no, la violencia nos lleva a la estrategia de la violencia y ahí estamos perdidos. Es evidente. Las marchas de silencio son una estrategia no violenta. Argentina tuvo eso. Una estrategia claramente no violenta fueron la reunión de los jueves de las madres durante la dictadura. Yo creo que es muy interesante tomar esa dificultad justo en este día, ¿no? Que en los términos actuales, el día de hoy, ¿qué de nuestra libertad interior se está moviendo ahorita? ¿Qué es el tema que nos está dando tanto miedo? ¿Qué pensás vos que está pasando? Creo que hay una sensación de cierta amargura por la humillación que está ejerciendo el gobierno y que hay cierta desazón por lo que venga, porque se está aplicando la regla del poder, del padre autoritario, ¿no? La madre autoritaria. No se sabe bien cómo seguir sin violencia. Pero se va a abrir, se va a abrir en los próximos días, se va a abrir. Te preguntan si la indiferencia hacia la violencia es una forma de lucha. No. El indiferente es un cobarde y el escéptico también. ¿De qué ganas con el escepticismo sino fomentar la permanencia de los corruptos? Hay una frase interesantísima que decía: en un pueblo en una ciudad donde todos eran corruptos, Efesios 1 creo que es un comentario chico, un grupo de hombres y mujeres tuvieron fe. La fe hablamos la vez pasada. Y creyeron que era posible. Ahora, en esa ciudad, antes de estos que tenían fe y finalmente lograron la educación y la justicia, había escépticos, los que creían que no era posible. Hay un relato que yo se los sugiero que lo lean, muy interesante, que es el de Judith. Judith es una judía que había dominado a los judíos y todos hacían negocios con él porque decían: es invencible. Y Judith dijo: no puede haber invencibilidad. Hay que orar, pero no puede haber invencibilidad. No se puede cooperar con el tirano.
Y una de las formas de cooperar con el tirano de una manera absolutamente irresponsable es el escepticismo y la indiferencia, ¿no? Porque eso alimenta al tirano, ¿no? Tenés los activistas, tenés los indiferentes, con eso les basta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una abdicación de sí, es una abdicación de tu propia libertad como compromiso. Es ese tema de Jonás: yo soy responsable por la condición humana, soy responsable por la especie, me obliga a actuar. No a ganar, a actuar. Si todos decidimos así, ganamos. Pero la acción está más allá del resultado, es un deber moral la acción. Por lo menos la acción, por lo menos el acto interior de no ser cómplice. Es decir, cuando digo no, es un no que hoy además es maravilloso en términos de encuestas. Se va a notar, ¿eh? Se arregle o no el conflicto, les puedo asegurar que el más grave problema que vivimos hoy es la distancia abismal entre la presidenta y su pueblo. Y esa es su derrota, pero es nuestra derrota como pueblo. La incomunicación a partir de ahora más brutal se va a dar entre la presidenta y el pueblo. Porque no ha entendido, no ha reconocido. Distintas cosas. Te dicen cómo terminar con esta guerra de pobre contra pobre. Te preguntan si vos estás conforme con la gente que está acá en el chat. Te preguntan qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana en la plaza, y te cuentan que una mujer te cuenta que está de duelo porque su padre se murió, y te lo dice varias veces, y te quería mucho, y se murió leyendo crónicas, mirando crónicas. Pasó esto, digamos. Bueno, decirle eso, que no se preocupe, que, claro, yo soy una persona de tanta fe. Cuando dije uno puede ver algunas cosas, pero no puede ver otras, que no se angustie. A lo mejor él no se está viendo y está viendo que ella llora. A lo mejor está bárbaro, ¿no? Está en otra luz, está en otra dimensión, pero está en otro lugar. Entonces, lo único que puedo decir es: no lloremos tanto porque retenemos las almas. Dejemos írselas, y en la duda ayudemos a que se vayan. Nuestro dolor las ata. ¿Estás conforme con la gente del chat? Estoy muy conforme, yo sé que tenemos que ampliarnos, que tenemos que organizarnos, pero miren de lo que sirvió. El otro día Aide me decía, hace 3 meses era una idea absolutamente delirante empezar a hablar de la no violencia, y hoy y ayer en el programa todo el mundo hablaba de la no violencia, de Gandhi. Hoy se suceden las manifestaciones en todos los cortes acerca de la necesidad de la no violencia, de no responder. Hoy las entidades dicen: respondan de manera no violenta. Esto es una cultura, así se va desarrollando una cultura, y nosotros lo fuimos haciendo con ustedes que creyeron desde el principio. Entonces, a mí siempre me preguntan por qué se me ocurren algunas cosas. Y un día en octubre, cuando un periodista de Clarín me dijo: ¿y por qué este movimiento por la no violencia y por la paz? Y le dije: ya lo vas a entender en marzo, ¿no? Y esto va a crecer enormemente, porque la salida de la Argentina es la no violencia. Esa es la forma de dejar el pasado. Empezamos a ver los chispazos, ya la gente al menos no quiere la violencia, no va a la confrontación. Lo único que va a la confrontación es Plaza de Mayo, plaza de debilidad. Te dicen que aunque haya 500.000 personas, es la debilidad. Dice que la prédica está llegando y ya es parte de la conciencia del pueblo. Así es. Esa es la semilla que nosotros tenemos que crear en cada lugar, en todos los lugares. Digo, que nadie dude de que salimos de Egipto. Que nadie dude que ya salimos, y que estamos en el desierto. Que nadie dude de que esto termina maravillosamente bien. Lo que pasa es que hay momentos difíciles y hay momentos de sostener la fe. Por eso digo, la noción de avance y retroceso
No importa que nos caigamos 2 días, no, eso es mejor, porque esa es una forma del descanso, porque si no uno es un excitado permanente, ¿no? Todo se va dando. Y yo les diría una cosa, que cuando la gente camina por la calle, no manejada por dinero, no obligada porque firma un plan trabajar, y si no está la movilización espontánea. Cuando los hombres y mujeres caminan por las calles, camina la historia. Yo me río mucho de aquellos que quieren manipular la historia, porque hay un momento en que camina sola. Caminan los pueblos, camina la providencia, camina por los campos otra cosa. ¿Cómo puede prender? A ver, para que ustedes entiendan lo que es caminar la historia, caminar la providencia, muchas cosas podemos hacer nosotros, pero también hay otros que hacen muchas cosas, que nosotros no sabemos bien quiénes son, pero el camino de la historia es... Me río mucho de los periodistas, me río mucho de los analistas, quieren manipular la historia, y uno los mira acá. Ahora, poder conducir esa historia significa también estar, no estar, jugar, no jugar. Cuando uno tiene clara la causa, ya estamos tan cerca. Te preguntan, ¿qué quiere decir que termina bien? Y está hilado con eso, ¿cómo haces para que la gente entienda que tiene que vivir con 1.000 pesos? No tiene que entender, tiene que luchar por la justicia para no vivir con 1.000 pesos. Pero la única forma en que no viva de esa manera es que tengamos una república, que haya justicia, que haya libertad. Esto es un tránsito. El tema es si nunca hacemos nada. En un momento se habló de la lucha de pobres contra pobres. ¿Qué pensás vos de eso? Eso es lo que buscan los gobiernos y está en la fragmentación misma de una sociedad. Por eso el gran deber de las clases medias, que ahora son urbanas y rurales, es el gran compromiso moral en la distribución del ingreso para que no haya excluidos. La exclusión siempre genera exclusión dentro de la exclusión. No hay mayor inseguridad en las villas. Digo, la atomización, la fragmentación produce esto. Por eso la lucha... a ver, la gran diferencia, por lo menos en mi concepción, es la siguiente. Para algunos hay que enfrentar pobres con ricos, aunque los que enfrenten a los pobres con los ricos sean muy ricos, pero mucho más ricos que los ricos. Es decir, ¿quién pretende enfrentar a los pobres con la clase media? Ahora él es un rico y qué rico. Esta es una manipulación de la realidad. Pero en todo caso está dentro de la vieja teoría del conflicto y de la hegemonía que viene de los 60 y de los 70. Ahora, yo tengo una percepción totalmente distinta. Justamente por el contrato moral, digo, el gran desafío nuestro es convencer a las clases medias, a las clases altas, urbanas y rurales, de que nosotros tenemos que constituir una república. Pero el movimiento viene por compromiso, ¿me siguen? El movimiento viene desde los que más tienen, desde los que más educación tuvieron, a mayor compromiso, a mayor responsabilidad, para que todos tengamos. Y los otros quieren la teoría chavista del enfrentamiento, que finalmente termina rompiendo las sociedades sin construir ni ciudadanía ni riqueza. En un momento decían antes en el chat que estaban pasando los helicópteros por Rosario, y lo ponían en relación, en algún sentido, de que estábamos hablando de estas cosas, la importancia de poder seguir hablando de estas cosas aunque pasen los helicópteros. Así es, vienen momentos muy difíciles, muy difíciles, y no quiero decir más, pero sé lo que viene. Entonces, lo único que puedo decirles es lo que nosotros podemos hacer para que el momento no sea tan difícil y lo que nosotros tenemos que hacer para salir. En general, yo siempre digo 6 meses antes lo que puede pasar, pero para evitarlo. Ahora no digo lo que va a pasar porque eso sería también renunciar a la acción.
y nosotros tenemos que actuar la no violencia. ¿Qué pasa? Se preguntan cómo ingresa a la coalición la base del Partido Justicialista. Así. Justamente la parte final de esta construcción tiene que implicar, por eso estoy tratando de romper la idea de que esto es peronismo antiperonismo, al contrario, el pueblo peronista, sin el pueblo peronista esta coalición cívica no tiene sentido. ¿Está? Entonces hay que incorporarse a estos principios, a estos valores, porque quizás la figura que implique ese otro acto de justicia en la historia argentina para los pobres es Evita. Así que yo creo que Evita también nos va a ayudar. Dice, ¿qué crees vos de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política? Exactamente, miren, la justicia es la justicia. ¿Y la justicia es social o no es justicia? Es lo que dije antes. La cuestión de la soberanía es distinta, a ver si se entiende, porque una cosa es preservar los recursos naturales, etcétera, pero la verdad es que la revolución de las comunicaciones hace que el mundo esté tan interrelacionado que en realidad vamos a tener que hablar de la soberanía de la condición humana y en el mundo. ¿Cómo yo hablo de soberanía, de independencia económica en un mundo tan interrelacionado? Yo voy a tener, lo que tengo que hablar es de soberanía de la justicia social y de la condición humana. Nuestra pelea ya no es tanto, es nacional y mundial, porque yo quiero justicia social, pero si ustedes me dicen solo para los argentinos, yo les digo no. Yo quiero justicia social para los paraguayos que habitan en el pueblo argentino, con los chilenos, con los peruanos, con todos, porque no puedo medir la justicia solo en ser argentino. Nosotros tenemos que ir a un planteo de justicia social mundial. Parece que te están escuchando mucho en Chubut y te preguntan, Santa Cruz y Chubut, los dos, y te preguntan qué opinás de los contratos de Panamérica en Chubut. Son el escándalo mayor, es la entrega mayor de la Argentina, cuyos cómplices son Das Neves y Kirchner. Es una entrega escandalosa. Eso es una indignidad. Ni siquiera es una cuestión de soberanía económica, ¿me entienden o no? Es una indignidad. Que al amparo de los votos de la gente le entreguen los recursos naturales a Panamérica, cuyo principal accionista es British Petroleum, y después hagan mañana, el 2 de abril, el acto de Malvinas. ¿Debemos hacer misas ecuménicas? Sí. Yo creo que las velas encendidas deben ser la mejor manifestación de la no violencia ecuménica que puede haber. Y no responder a ningún acto de violencia, no responder a la provocación. ¿Saben qué es ser no violentos? No responder a la bronca. ¿Por qué? Por encima de nuestras antinomias anteriores. Es como si por vía de la espiritualidad pudiéramos sacarnos las divisiones. Que sea un cura, si por vía de la espiritualidad pudiéramos sacarnos las divisiones. Que sea un cura, un rabino, un pastor o un simple ciudadano, no importa. Dice, solo un pueblo unido en una oración como acto de reflexión profunda, no violenta, puede combatir el mal radical que es la violencia. Voy a decir algo de Gandhi. Gandhi creía en la oración y oraba, para poder buscar la liberación. Entonces, me parece que no es la ascripción, es más allá de las religiones, pero denota una espiritualidad que nos permita liberarnos de nuestros prejuicios. Por ejemplo, peronismo, antiperonismo. Miren, la verdad es que yo estuve casada, además me llevo algo con peronista. ¿Qué son mis hijos? Yo amo el peronismo. Ahora, detesto los delincuentes. Son dos cosas distintas. Entonces, me parece que ese acto de unión se va a ir generando, se va a ir propiciando. Nosotros tenemos miren, cuando uno ve las causas populares en la Argentina, se da cuenta que si uno busca la razón de ser de por qué uno se ascribió a una causa, hay unidad. Si vos sos radical por la intransigencia y la república y por la opción por los pobres de Alem, y vos sos peronista por la vocación de justicia social,
de Evita, está junto. Lo único que te separa son los nombres, las prácticas, etcétera. Pero hay una común unión. Por eso lo trascendente de la espiritualidad para volver a sacarnos esa ceguera que hace que el otro sea un enemigo. Te preguntan si reivindicar a Evita es negar a Perón. No. Pero creo que en el corazón del pueblo la figura de ella no tiene todas las aristas de Perón. ¿Está? Es decir, es como que Perón tiene más aristas. Ahora, hay algo que decía Perón maravilloso, que es, para hacer política hay que saber la diferencia, le decía a un militar, entre mandar y persuadir. Esto es lo que confunde la señora presidenta. Cree que gobernar es mandar, gobernar es persuadir. Pero todo el pueblo cree en eso. Quiero de verdad estar con ellos, no de mentira. Porque sé desde hace mucho tiempo que si yo hubiera militado en el peronismo sería una líder indiscutida. Pero a lo mejor que yo haya venido de otro lugar posibilita esa unión, porque hay ese afecto. Digo, no es una manipulación. Yo hablaba de Evita cuando tenía 20 y pico de años, enseñaba en la universidad y venía de una familia que era gorila. Pero yo cuando vi La República Perdida y ella habló, yo lloré. Y de ahí me enamoré. Y ahí sigo. No, te dicen, serías presidenta. Tengo miedo de que corra sangre, te dicen. Bueno, es una posibilidad. Nuestra lucha es justamente que no corra. Por eso yo milito en los piquetes para que esté la misa, para que esté la vela, para que no los provoque la gendarmería. Yo no quiero muertos. Te dicen, para mí sos mi presidenta. Va a correr sangre, te dicen, los Kirchner lo hicieron en Santa Cruz. Néstor lo hizo. Es posible. Pero no pensemos en eso. Pensemos cómo lo evitamos. Por eso la no violencia. Por eso les expliqué la metáfora de Egipto. Les expliqué por qué no sé que en los procesos de liberación hay instantes en el relato mítico que algo de una sangre redentora se juega. Yo no puedo decir que no voy a decir que sí, pero mi deber es evitarlo, y nuestro deber es evitarlo. Vamos a hacer la última pregunta. Si hablamos de reivindicar, los líderes, los líderes, ¿qué pasaría con Alem, Irigoyen, Alicia Moró y otros? El problema es imitarlos en muchas cosas, no reivindicarlos solamente. Me cansé de ir a actos donde se habla de Evita, donde se habla de Alem, donde se habla de Alicia Moró y a los 2 minutos se especula con ese nombre para juntar votos y se viaja a prácticas que no son ejemplares. La semana que viene vamos a hablar de nación y humanidad, que es un tema que se planteó acá a partir de Gandhi, porque ahí hay un conflicto, ¿no? Es en la noción de lo nacional, de lo nuestro, de la independencia económica y política, etcétera, hay un punto de conflicto, ¿no? ¿Qué hacemos si amamos la nación por encima de la condición humana? Que este es un tema que nos va a llevar al tema del tratamiento de la inmigración, y que es un tema muy interesante de la no violencia. Y algo que decía Gandhi, yo amo al pueblo indio y soy indio, pero no podría vivir en una nación que despreciara, aniquilara o devaluara a pueblos vecinos solo por no ser indios. Y este es un tema interesante entre lo nacional y los nacionalismos.
Me parece que es un tema difícil para abordar, pero que hay que empezar a romper estructuras. Bueno, les mando un beso grande. Sepan que estamos conduciendo este proceso, que lo estamos conduciendo por la no violencia, que si no me ven es porque a veces hay mucha censura, sobre todo escrita, respecto de mi persona, pero que como ya les dije, cuando la historia corre, nadie puede impedirlo. Besos, besos. Bueno, un beso grande.